Hola, hola, ¿qué tal? Chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Nuevamente aquí con una entrega, ¿verdad? Y ahora vamos a contestar la guía que es para ingreso a la licenciatura en la UNAM en lo que se refiere al área 2. Estamos hablando del área de las química, de la biología, pero también de las ciencias de la salud. Y entonces vamos a resolver lo que se refiere a la literatura y observen cómo son 10 reactivos que evalúan todo lo que nosotros estudiamos en el curso. Al momento de ir contestando, vamos a ir explicando por qué es esa la respuesta correcta. Entonces, sin más, vamos a iniciar con la pregunta número 13. Dice aquí, identifica el propósito del siguiente texto. En la ceremonia celebrada en la explanada Francisco y Madero de la residencia oficial de Los Pinos, Calderón indicó que para los 16 Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 se espera que participen 8.500 atletas de 42 países y más de 250.000 visitantes nacionales y extranjeros. Y entonces observen cómo es un texto, en este caso periodístico, ¿verdad? Estamos hablando de que el objetivo de estos textos es dar a conocer una noticia, un hecho, precisamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Y como ustedes ya se dieron cuenta, evidentemente la respuesta correcta a la pregunta que nos están haciendo es el inciso de cuando nos preguntan cuál es el propósito del texto que acabamos de leer, evidentemente se trata de informar oportunamente, se trata de un texto periodístico. Vamos a señalar que es de esta manera. Vamos a indicar aquí de que la respuesta correcta a la pregunta número 13 es el inciso D. Entonces vamos a hacerlo, chicas y chicos, y vamos a continuar aquí con nuestra guía, ¿verdad? Acabamos de responder a la pregunta número 13. Entonces vamos a continuar con lo que está más abajo en nuestro documento. Entonces dice más abajo la siguiente pregunta. Bajemos aquí en nuestro documento y nos indica lo siguiente. Texto que se elabora para ser representado, en él aparecen fuerzas que entran en conflicto y se resuelven en el desenlace. Y entonces nosotros ya dijimos de que los géneros literarios son tres. Hablamos de la épica, de la lírica y del otro lado tenemos a la dramática, ¿verdad? Recuerden de que la palabra dramática viene del griego draus, que significa hacer, poner, hacer una representación, y en este caso la dramática son las obras de teatro. Por eso cuando en la pregunta nos dicen se trata de un texto para ser representado, nosotros sabemos de que las obras de teatro se elaboran con ese fin, ¿verdad? De ser puestas en escena a través del teatro. Además nosotros sabemos de que tiene toda una trama que va a iniciar con el planteamiento, con el conflicto y finalmente va a tener su desenlace. Por lo tanto, la respuesta correcta al reactivo número 14 evidentemente es el inciso C. Vamos a indicar que es de esta forma. Vamos a señalar de que esta es la respuesta correcta. Entonces denme un segundo y entonces vamos a señalar de que el inciso C precisamente se trata de la respuesta correcta al reactivo número 14. Vamos a continuar entonces con la pregunta que está más abajo. Dice aquí la número 15, personaje del texto dramático que realiza acciones prescindibles, pues sirven para crear ambientes y darle verosimilitud a la trama. Recuerden de que en el texto dramático, por un lado está el personaje principal. Este lo definimos como aquel que va a aparecer a lo largo de toda la obra y a él es al que le suceden los hechos más relevantes. Por otro lado tenemos al antagonista, ya sea que se oponga a los intereses del personaje principal o que lo ayude en algunos momentos. Sin embargo, nosotros sabemos de que también existen los personajes incidentales, ¿verdad? Dependiendo del ambiente en donde se desarrolle la obra de teatro, van a existir estos personajes. Por lo tanto, podemos decir de que crean ambientes este tipo de personajes y como se dan cuentas, son prescindibles, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que puede no estar y no le va a suceder nada
a la obra de teatro. Esto es precisamente lo que nos lleva a contestar correctamente en nuestro reactivo número 15. Se trata de los personajes incidentales, de los personajes ambientales. Vamos a señalar de que el inciso C es la respuesta correcta a la pregunta número 15. Una vez hecho lo anterior, vamos a continuar con la pregunta número 16. Dice aquí, identifica la idea que transmite el autor en los siguientes versos. Dice el verso: quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. Es un fragmento de Manuel Gutiérrez Nájera. Recuerden de que él pertenece a la corriente literaria del modernismo. Es además perteneciente a la generación del 98. Y estamos hablando de que en ese momento estaba como dictador aquí en el país Porfirio Díaz. Recuerden de que en materia cultural él hizo a un lado los orígenes prehispánicos que tiene nuestro país, ¿verdad? Y por otro lado adoptó la cultura de los franceses. Y entonces cuando nosotros hablamos de Manuel Gutiérrez Nájera, precisamente nos referimos a un grande de las letras en nuestro país que perteneció al modernismo, sobre todo porque adoptó técnicas francesas, ¿verdad? Los simbolistas allá en Francia estaban en todo su apogeo, y lo que hizo Manuel Gutiérrez Nájera fue heredar todo este bagaje cultural de los autores franceses. Además, aquí en el país nosotros sabemos de que publicó su revista Azul, ¿verdad? Que era en donde los modernistas publicaban todo lo que escribían. Vamos a anotar aquí revista Azul. Entonces, en este caso se trata precisamente de determinar qué es lo que nos quiere decir Manuel Gutiérrez Nájera con este fragmento. Nosotros sabemos de que es un fragmento del poema Para entonces. Entonces vamos a anotar aquí entonces, y aquí lo que nos están diciendo, pues es precisamente lo que Manuel Gutiérrez Nájera pensaba acerca de la muerte, ¿verdad? Y entonces el inciso B es precisamente la que responde correctamente a la pregunta número 16. Se trata de un deseo de una muerte con dignidad, en paz y sin dolor. Precisamente él deseaba morir joven, ¿verdad? Antes que envejecer. Evidentemente él lo que quería era morir joven. Entonces por eso para entonces es un poema de Manuel Gutiérrez Nájera que nos transmite esto que el poeta nos quiere decir. Una vez dicho lo anterior, vamos a continuar aquí con la pregunta número 17. Dice la pregunta: género literario que es presentado en un escenario a través de diálogos. Nosotros ya hablamos de la dramática, que proviene del griego draos, que significa poner en escena. En este caso hablamos de las obras de teatro, y nosotros sabemos de que son los actores, por medio de los diálogos, los que le dan vida a la obra de teatro. Por lo tanto, cuando nos preguntan género literario que es presentado en un escenario a través de diálogos, sabemos nosotros de que el inciso B es la que responde correctamente a la pregunta que nos están haciendo. Vamos a indicar que es de esta manera, y vamos a continuar con la pregunta que está más adelante. Entonces vamos a indicar de que esta es la respuesta correcta, y dice más adelante en nuestro documento. La pregunta número 18 dice lo siguiente: movimiento literario que surge en la segunda mitad del siglo XIX como reacción ante el individualismo extremo y el idealismo que caracterizó al romanticismo. Y entonces observen aquí cómo las corrientes literarias se fueron presentando de manera histórica, ¿verdad? Es decir, al principio del siglo XIX surgió esta corriente literaria, precisamente el romanticismo. Nosotros sabemos de que los ideales del romanticismo fueron precisamente el sentimiento, pero también el misterio. Entonces vamos a anotar aquí sentimiento y el misterio. Y estamos hablando de que Goethe
allá en Alemania, es quien va a iniciar esta corriente literaria. Entonces, posteriormente, autores como Gustavo Adolfo Bécquer van a continuar con esta tradición. Nosotros sabemos de que Gustavo Adolfo Bécquer es un escritor español y pertenece también al romanticismo. En el caso de Edgar Allan Poe, sabemos nosotros de que sus cuentos también pertenecen a la corriente del romanticismo, y estamos hablando de que esta corriente literaria surgió a principios del siglo XIX. Sin embargo, como nos están diciendo, a mitad de este siglo surgió una nueva corriente literaria que más que heredar lo que había hecho el romanticismo, se opuso a ella, ¿verdad? Ya comentábamos de que el realismo se va a oponer al romanticismo, y su bandera va a ser la siguiente, ¿verdad? Se trata de hablar de la realidad, dejar a un lado las fantasías y el idealismo del romanticismo, y hablar de lo que está sucediendo. Y entonces, por lo tanto, la respuesta correcta a el reactivo número 18 es el inciso C, ¿verdad? Cuando nos dicen de que el realismo fue esta corriente literaria que se opuso al romanticismo. Observen muy bien lo que acabamos de decir. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 19. Dice aquí, poeta mexicano de la segunda mitad del siglo XX, ganador del premio Nobel. Y estamos hablando de que la única persona, el único escritor que ha recibido el premio Nobel de literatura ha sido Octavio Paz, ¿verdad? Nosotros sabemos de que este galardón, el autor lo recibió en el año de 1990, y su obra muy importante es precisamente El laberinto de la soledad. Sabemos de que es una obra cumbre aquí de Octavio Paz. Además, lo que siempre les digo, chicas y chicos, como estudiantes del nivel medio superior, es además una lectura obligada, ¿verdad? Nosotros en la UNAM son precisamente los textos que leemos, que discutimos y que analizamos en la universidad. En este caso, El laberinto de la soledad, pues es evidentemente una obra obligada para todas y todos nosotros. Anotemos aquí, laberinto de la soledad. Anotemos aquí. Entonces, estamos hablando de que Octavio Paz precisamente recibió el premio Nobel de literatura en el año de 1990. Ok, una vez dicho lo anterior, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ok, entonces vamos a continuar con la pregunta número 20. Dice más abajo en nuestra guía. Entonces dice aquí en nuestra guía. El siguiente fragmento solo utiliza un espacio narrativo y pocos personajes. Esto es característico. Entonces ya nosotros hablamos de que el género épico, pues hay uno que se escribió en prosa. Aquí nosotros podemos destacar tanto al cuento como a la novela. Y entonces es lo que nos están preguntando en este momento. Dice la autonomía. Una sombra decidió independizarse y se volvió contra su creador. Cuando estaban peleando y la sombra parecía ganar en su primer encuentro, un sol bilioso entró por la ventana y ambos, fantasma y sombra, se esfumaron por la grieta de un rincón. Es un fragmento de Jaime Lopera. Y entonces nosotros previamente definimos a los cuentos como estas narraciones breves en las que nos transmiten un solo sentimiento, y por lo tanto la respuesta que responde correctamente a el reactivo número 20 es el inciso B, ¿verdad? Cuando nos dicen de que lo que acabamos de leer evidentemente es el cuento. Si se dan cuenta, es una narración breve en donde el autor nos transmite un solo sentimiento. Esto es lo que caracteriza a los cuentos. En el caso de la pregunta número 21, observen muy bien, la novela pertenece al género. Nosotros sabemos de que el épico pues puede estar escrito en verso o en prosa, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí nos están preguntando acerca de uno de ellos nada más. Dice aquí, está escrita en, entonces,
y suele tener una estructura. Nosotros sabemos de que las novelas pues precisamente pertenecen al género narrativo porque nos cuentan una historia. Anotemos aquí de que se trata precisamente de lo que estamos diciendo en este momento, narrativo. Y del otro lado tenemos nosotros que las novelas están escritas en prosa, ¿verdad? Y suelen tener una estructura compleja. Precisamente esta es la diferencia entre un cuento y una novela. Mientras en el cuento el autor nos transmite un solo sentimiento, una sola emoción a través de una narración breve, en el caso de la novela es mucho más compleja, precisamente porque se entrelazan las líneas argumentales de varios personajes. Eso es lo que la vuelve un texto narrativo escrito en prosa con una estructura más compleja. Y como ya se dieron cuenta, aquí el inciso que responde correctamente a la pregunta que nos están haciendo, evidentemente es el inciso A. Vamos a señalar que es de esta manera y vamos a continuar con la siguiente pregunta. Borremos lo que anotamos aquí y vamos a contestar la siguiente pregunta, la número 22. Dice la pregunta número 22. La paráfrasis es un proceso de carácter. Recuerden de que esto se refiere a las técnicas de investigación documental, que es algo que ustedes ya dominan. Y se trata precisamente de que sabemos hacer resúmenes, sabemos hacer síntesis, pero también sabemos hacer paráfrasis, ¿verdad? Y nosotros sabemos de que cuando hacemos una paráfrasis decimos con nuestras propias palabras lo que el autor escribió originalmente. Se trata de escribir con nuestras propias palabras y como ya se dieron cuenta, estamos en algún sentido interpretando lo que dijo el autor. Por lo tanto, cuando nos preguntan, la paráfrasis es un proceso de carácter interpretativo, ¿verdad? Porque con nuestras propias palabras decimos lo que el autor escribió originalmente. Por lo tanto, el inciso correcto al reactivo número 22 es el inciso D. Vamos a señalar que es de esta manera. Y con esto acabamos de terminar la parte de literatura de la guía para ingresar al nivel licenciatura del área 2 de nuestra universidad. Vamos a dejar esto hasta aquí y nos vemos en una próxima entrega.